Muy buenos días, amigos queridos, ¿cómo están? Este es nuestra novena emisión del programa Ser Uno. Ya saben que siempre tratamos de traer temas que sean de mucho interés para ustedes y en especial el día de hoy es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos un desconocimiento profundo de nuestras emociones y por lo tanto eso nos lleva a estar desconectados de nuestro cuerpo. O al revés, estamos tan desconectados de nuestro cuerpo que estamos desconectados de nuestras emociones. Vamos a ver cuáles son las implicaciones de esta situación, cuáles son las consecuencias y créanme que son bastante serias. Es un tema muy importante y además que ustedes pueden aplicar muy fácilmente de aquí en adelante. Yo soy Eli Martínez, acuérdense que yo soy psicoterapeuta y este programa está diseñado para que ustedes empiecen a trabajar en casa temas del desarrollo humano que sean accesibles para ustedes. Hoy no es la excepción, nuestra cuarta sección, ustedes saben que tenemos la chamba y en la chamba Claudia, nuestra invitada de hoy, nos va a hacer un test, o sea que vayan buscando pluma y papel, por favor. Claudia González Fernández, les quiero decir que es, aparte de una muy querida amiga mía, es una extraordinaria terapeuta en un método fantástico. Yo ya fui, ya saben que yo no puedo hablar de algo que no he probado y a mí me encanta probar cosas diferentes y esta no es la excepción. Me fui con Claudia a hacer un diagnóstico con unos aparatitos que tiene muy chistosos, pero muy interesantes porque te hacen un escaneo de cómo está tu cuerpo en este momento, dónde tienes las emociones guardadas y cuáles son las consecuencias de eso. Y en base a eso ya te hace una dieta personalizada para poder sanar de la mejor manera tu cuerpo. Claudia González es una agente sumamente profesional y exitosa. Su método se llama Biosincro. Yo se lo recomiendo ampliamente porque aparte de que van a encontrar a un ser humano cálido, amoroso, contenedor, porque pues, cuando empiezas a trabajar con ella, curiosamente, las emociones empiezan a emerger. Y ella es una profesional en esto, entonces se lo recomiendo ampliamente. Les voy a leer un poco de su trayectoria. Ella estudió Administración de Empresas y Finanzas en la Universidad de Anáhuac de la Ciudad de México y estuvo trabajando mucho en el ramo financiero, fíjense. Sin embargo, a partir de un cáncer de estómago, es que ella toca a fondo cómo las grandes crisis nos llevan a las grandes oportunidades. Y en este tocar fondo, ella se encuentra con la medicina cuántica bioenergética. No solamente se sanó, sino que se volvió profesional en este método y ella ha ayudado a muchísima gente a que sane muchos de sus síntomas que tienen actualmente. Ella nos recomienda dos libros, La Metamedicina de Claude Rainville y Cuerpo-Mente de David Shapiro. Les quiero decir que si ustedes quieren más información, en YouTube pueden buscar Diccionario de Biodescodificación, que viene en un archivo PDF. Es un diccionario muy útil para que ustedes vayan viendo la analogía del síntoma que ustedes tengan o enfermedad con la contención emocional. Bueno, pues esto ya fue suficiente de rollo. Les voy a presentar a mi querida invitada, que es Claudia. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, Eli, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme, además. No, hombre, encantadísimos. Además, en este tema tan importante, porque díganme, ¿quién no tiene achaques en la actualidad? Bueno, ¿Verdad? pues todo mundo, todo mundo. Lo importante es que hay que ver qué lo está provocando, estos Ajá, achaques. Y ajá. esto es lo más importante, porque desestimamos esta relación que hay entre el cuerpo y la mente. No estamos tan acostumbrados. La medicina tradicional ha sido maravillosa, pero no ha llegado a este fondo. Y realmente hoy se encuentra en la medicina de la neurobiología que totalmente hay una conexión entre mente y cuerpo. Constantemente estamos pensando, estamos hablando, estamos tomando decisiones y todos estos pensamientos están generando una cantidad de hormonas y de neuropéptidos que están generando o alterando nuestro metabolismo. Entonces, esto quiere decir que nosotros constantemente, a través de lo que estamos pensando, de acuerdo a si son pensamientos que nos están estresando o pensamientos negativos o pensamientos de frustración o de mucha preocupación, esos
van a llevar unos químicos a las células que van a impactar directamente en el sistema inmunológico y lo va a debilitar. Claro. Si por el contrario son pensamientos positivos, amorosos, pensando que, pues que todo hay un para qué, pues obviamente va a fortalecer el sistema inmunológico. Ahora se piensa que la psicología está modificando a la biología. Ujú. Sí, fíjense que esto es bien interesante. Cada pensamiento, chicos, genera una emoción y cada emoción genera una acción. Esto es lo que se llama el PEA. Obviamente, la acción puede ser una reacción, dependiendo de la carga emocional, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una emoción y para qué sirven? La emoción viene del latín emoción, que significa hacer movimiento. Es decir, una emoción necesita salir forzosamente de mi organismo a través de movimientos y o palabras. Porque una emoción que se queda dentro del cuerpo, emoción que se pudre y se transforma en síntoma o en enfermedad. El 95% de nuestros síntomas y enfermedades, ¿qué creen? Son psicosomáticos. Es decir, son originados por un pensamiento que a su vez genera una emoción determinada y que se queda en mi organismo. Díganme si no es importante que saquemos nuestras emociones. Nada más que tenemos un pequeñísimo problema, como tú ya bien lo sabes, Claudia. Si nosotros fuimos enseñados que nuestras emociones no podían ser expresadas con frases tales como cállate, no llores, no grites, quita esa cara, obedece, estate quieto. El niño aprende que lo que él siente no es adecuado. Y si lo que él siente no es adecuado, entonces se lo calla, se lo traga, lo reprime o lo reacciona, que son nuestros dos mecanismos emocionales por excelencia, represión o reacción desproporcionada. ¿Qué pasa con esto? Que el niño finalmente no está satisfaciendo la necesidad que está detrás de la emoción. ¿Por qué? Porque las emociones sirven para reconocer cada una de nuestras necesidades. Si yo no tengo clara la emoción, no expreso mi necesidad y no la satisfago. Y vamos por la vida supliendo una bola de necesidades, de falsas necesidades. Por ejemplo, estoy muy triste y quiero un abrazo, y en lugar de reconocer que quiero un abrazo, voy y me atraveso un chocolate. Claro, ¿Verdad? claro. O en lugar de reconocer que me está faltando mucha felicidad, la sustancia es la endorfina, voy y me inyecto heroína. ¿Por qué? Porque tiene una composición química sumamente parecida a la endorfina. Entonces, fíjense cómo el no saber manifestar mis emociones me está afectando hoy. ¿Por qué? Porque estoy desconectado de lo que verdaderamente soy. Y si yo estoy desconectado de mí, automáticamente estoy desconectado del otro. Muy bien, Claudia, cuéntanos, ¿cómo se da esta relación mente-cuerpo? Es tremendo el impacto porque mira, es en el cerebro donde se recibe la primera orden donde se ve la emergencia. Por ejemplo, estás a punto de iniciar tu programa, ¿no? Y entonces el cerebro reconoce dónde está hay una emergencia para Eli. Eli no tiene emergencia, simplemente está en un nivel de estrés de trabajo natural. Lo recibe el cerebro y en ese momento en el cerebro se avisa al sistema límbico, que es donde están todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos dolorosos. Toda esta parte emocional activa de inmediato al sistema inmunológico y también alerta al sistema nervioso. Le avisa la glándula suprarrenal, genera adrenalina porque Eli tiene que salir huyendo. Eli no está saliendo huyendo, o sea, no tiene que huir, simplemente estás aquí en tu programa, pero obviamente es un estrés natural, ¿no? Pero el cerebro no va a reconocer lo real de lo irreal, simplemente activa el proceso. En ese momento, cuando las adrenales que están arriba del riñón reciben esta instrucción, al generar cortisol va a traer como efecto dominó una serie de desencadenantes nocivos para el cuerpo. Por eso tenemos que estar muy conscientes de nuestro quehacer, de nuestro día a día, porque de inmediato se detiene el sistema digestivo porque el corazón tiene que latir mucho más a prisa, mandar la sangre y el oxígeno a los músculos para que tú huyas. Claro. Y tú no estás huyendo, estás aquí sentadita, ¿no? Le avisan al hígado y le dicen, saca toda la glucosa que tengas para que la tenga disponible en los músculos, porque no sabemos si va a huir por días, por meses, ¿no?
En ese momento, pues el páncreas también empieza a sudar. ¿Por qué? Porque tiene que sacar toda la insulina, a producir insulina para no hacerte diabética, ¿no? Para bajar esos niveles de glucosa que estás teniendo en sangre. Obviamente se fatiga, de ahí puede empezar a tener el síndrome metabólico, ¿no? Que es donde empiezas a tener este problema de por qué engordo si ni siquiera estoy comiendo, ¿no? Porque Claro. tu propia glucosa que tú estás produciendo por tu nivel de estrés te está engordando. Y además, el que está beneficiándose de esta glucosa es tu flora bacteriana, impactando a tu sistema inmunológico. Además, lo más importante, entras en un círculo vicioso porque la serotonina, la hormona de la felicidad, se produce en el intestino en un 95%, pero alimenta al cerebro. Si la serotonina no se puede producir por esta cantidad, porque están generando esta flora bacteriana, también tiene sus residuos metabólicos, empieza a generar muchísima toxicidad, no se puede producir y entonces empiezas a estar mucho más estresada. Miren nomás, ¿qué de consecuencias tiene para nuestro cuerpo el no saber manejar nuestras emociones, verdad? Esto es solo el principio, chicos. Ahorita que regresemos del corte, vamos a continuar con este súper interesante tema e importante tema. Le quiero mandar muchos saludos a la gente que nos está escuchando en diferentes partes del mundo. A Gabriel en Perú, a Clyde Hipchen en Australia, a nuestro querido Guy Andrade en Brasil, a toda la gente, por ejemplo, Patti Molina, a Perla Alavés, a Patti Martínez, a toda la gente que todas las semanas nos hace favor de escucharnos y de recomendar nuestro programa. Muchísimas gracias. Estamos felices de que este programa sea de utilidad para ustedes. Esto es Ser Uno. Enseguida regresamos. ¿Quieres divertirte y además cenar delicioso? ¿Quieres divertirte y además cenar delicioso? Ven a la Casona del Árbol Teatro y Cocina Show Center y pasa un fin de semana increíble con nuestras puestas en escena. Reserva en línea y consulta nuestra cartelera en casonadelárbol.com.mx. La Casona del Árbol. Ven, cena delicioso y diviértete. La Casona del Árbol. Regresamos, chicos, con este tema de cuerpo y emociones y cuerpo, cómo impactan las emociones en nuestro cuerpo. Les quiero decir que el peso hoy se sabe que no tiene tanto que ver con lo que como, sino con las emociones a las cuales soy adicto. Ahí se los dejo de tarea, ¿eh? Muy bien, Claudia, síguenos contando de todo este proceso que pasa entre el cerebro límbico y nuestro cuerpo.
El cerebro límbico, acuérdense que es el cerebro emocional y está en la parte media del cerebro. Así es. Bueno, hay muchas investigaciones, específicamente el doctor Gershon, donde nos está platicando que ahora, en el momento en que estaba el desarrollo fetal, del mismo tejido que se estaba generando el cerebro, se estaba también produciendo el intestino, con 100 millones de células nerviosas. Entonces, imagínense cómo todo lo que nosotros estamos pensando, obviamente está impactando en nuestro intestino, porque hay una red neuronal. Se comunica el sistema nervioso central con el que le llaman el sistema nervioso entérico. Por eso muchos le llaman el segundo cerebro. Entonces, cada vez que nosotros estamos pensando, donde reside todo el impacto es en esta parte del sistema digestivo. Entonces, si nosotros estamos constantemente en un nivel de estrés, aunque no lo estemos diciendo, aunque no lo estemos reconociendo, aunque no estemos conscientes, de inmediato está impactando en nuestro sistema digestivo y entonces dicen, es que estaba yo en una entrevista de trabajo y me empezó a doler muchísimo el estómago, parecía globo de Cantoya, ¿no? ¿Por qué? Porque de inmediato se alimenta esta flora bacteriana con la glucosa que estás generando por este mismo nivel de estrés. Entonces, por eso, Vamos a poner una analogía. Imagínense Ajá. que viene un tigre corriendo hacia ustedes. ¿Qué harían? Pues lo más seguro es que patitas, ¿para qué te quiero, verdad? Claro. Empiezas en correr. Pero resulta que te das cuenta que el tigre va a atacar a alguien muy querido para ti. ¿Qué haces? Luchas. ¿Ves que le avientas al tigre? ¿O cómo lo espantas? La tercera, imagínate que de repente ya tienes al tigre aquí. ¿Qué haces? Te contienes y te quedas paralizado. Esas son las tres respuestas ante el miedo, ante el estrés: lucha, huida o parálisis. El problema es que nosotros estamos viviendo hoy como si estuviéramos bajo amenaza de muerte, como si estuviera el tigre, pero sin el tigre. Para el cuerpo es exactamente el mismo resultado, digamos. Entonces, imagínense, es como si ustedes estuvieran apretando el acelerador del coche y el freno al mismo tiempo. ¿Se imaginan el desgaste que es para el organismo esta situación? Les quiero decir que, como bien dice Claudia, cuando tú estás con altos niveles de estrés, empiezas a producir adrenalina, noradrenalina y cortisol en las glándulas suprarrenales. Eso va a aumentar hasta 5 veces el ritmo cardíaco. Por eso es que hay tanto aumento en las cardiopatías. El sistema digestivo, como bien dice Claudia, también se atrofia. ¿Por qué? Porque la sangre no es imprescindible en casos de supervivencia en el sistema digestivo, la necesitas en músculos. Claro. Para poder luchar o para poder huir. No la necesitas en el sistema digestivo, por eso se atrofia, ¿no? Y efectivamente, en el estómago, en lo que se llama el plexo solar, ahí tenemos nuestras emociones negativas de enojo, miedo y culpa. Cuando nosotros vivimos en paz, en armonía, entonces nuestro chakra del plexo solar está en su poder, porque lo que les quiero decir, y esto es bien importante, es, esas películas que ustedes se cuentan, ¿qué creen? Son mentira, son películas. Es como si ustedes se metieran a una función de una película de terror las 24 horas del día, los 365 días del año. No se han dado cuenta que al lado hay una película de comedia, hay de romance, hay de aventura, y nada más se quedan en esa película. Así es. Necesitan salirse, porque las películas, acuérdense que son proyecciones que pasan, se proyectan en una lona. Bueno, pues ustedes están proyectando internamente todo el tiempo esas películas. Por eso es tan importante que observen qué películas se están contando. Así es. Además, sabes que el sistema digestivo es responsable del 85% de nuestra salud física y emocional. No me digas. ¿Cómo? 85% es ahí donde se generan las enfermedades crónico-degenerativas. Ahí empieza la diabetes, el Alzheimer, la artritis, la depresión, todas estas situaciones, porque es importantísimo que el sistema inmunológico, junto con la flora bacteriana, trabajen
en un nivel donde no se salga de control esta flora. Cuando esta flora se sale de control, son microorganismos que son mucho más que las células. Lo que pasa es que son pequeñísimos. Y esos no sé si han oído que de repente van al hospital a quitarse una muela y de repente casi no la cuentan porque pescaron una bacteria. Es importantísimo este sistema digestivo porque precisamente ahí es la sede emocional. Claro. Déjame recordarles rápidamente que si ustedes quieren hacer alguna pregunta del tema, pueden comunicarse conmigo a través del Facebook o del Twitter, @maema27, por favor. Si tienen alguna duda en cuanto a su salud, estaremos muy pendientes. Afortunadamente, ya sabes que la tecnología nos conecta y entonces, Claro. bueno, podemos aprovechar, ¿no? Una consulta gratuita. Muy Sí, bien, Claudia. fíjate que así como dijiste de este experimento, también el doctor Gershon habla de, por ejemplo, si tú hicieron una prueba, si pusieron a un ratón en en una plancha de agua, que para él es sumamente estresante. Obviamente, como estaba constantemente bajo estrés, entonces empezó a generar diarreas. ¿Por qué? Porque se debilitan las paredes del intestino ante este nivel de estrés por estas redes neuronales. Y al ratito, el ratón, al cabo de varios días de estar en esa plancha sobre agua, moría. Así es el síndrome del colon irritable. ¿Quién no tiene colitis, gastritis, todo lo itis, ¿no? Ujú. Y todo se está manifestando a través de esta parte emocional y que, como tú bien dices, no nos acostumbraron a expresarlo, a decirlo, más bien nos contenemos. Ujú. Así como él y también, ya fue conmigo, yo también fui con ella. Y quiero decirles que para mí fue un cambio tremendo también, porque me ayudó muchísimo a través de varias recomendaciones, de varias lecturas, de varios videos, de cómo estar más consciente de nuestras emociones, porque es un hecho de que las tenemos que vivir y soltar, y no, a lo mejor no podemos expresarlas frente a la persona si alguien me hizo enojar o alguien me hizo ponerme triste, que claro, cada quien elige quién te pone, si te ponen triste o te ponen enojado, pero de todas formas lo estás sintiendo. Bueno, pues una forma muy buena es escribir y quemar. Lo estás sacando Claro. de adentro, ¿no? Pero también en forma consciente irte acostumbrando Ujú. a, a saber que en todo momento estás decidiendo cómo quieres vivir tu día, ¿no? Y fíjate que esto que dices es bien interesante, porque decimos, ay no, cómo voy a decir que odio a mi marido? No, no puedo decir eso, o sea, eso es algo muy fuerte. A ver, el hecho de que no lo digas o no lo expreses no quiere decir que no lo sientas, porque la emoción es Claro, una lo tienes que sustancia sentir. química. Así O sea, quiero es. que entiendan eso. Las emociones no son buenas o malas, son sustancias químicas, son fórmulas químicas que tu cuerpo segrega. El hecho de que las reconozcas o no, eso es otra cosa, pero las emociones allí están. Y obviamente, como bien dice Claudia, van a impactar directamente a tus células. O sea, viajan por el torrente sanguíneo y llegan a las paredes de las células y se insertan como si fueran una llave en una cerradura. Así Y es. si una vez que se insertan, ya no salen. Entonces, imagínense, si tú tienes muchos receptores cuajados de adrenalina y viene viajando por acá la endorfina, que es la felicidad, pues ¿qué creen? No entra porque el receptor está ocupado. Y viene viajando la vitamina A para nutrirte, pues ¿qué creen? No entra porque el receptor está ocupado. Cuando hay división celular, tú vas a tener más receptores para recibir más cantidad de adrenalina. Te vuelves adicto a las emociones, imagínense. Fíjate que hace tiempo vi una película que nunca he sabido cómo se llama y si alguien sabe, por favor avísenme, con Keanu Reeves, Samuel L. Jackson y William Hurt. Y el personaje de Samuel L. Jackson es un alcohólico que ese día lo habían metido a la cárcel, su esposa lo había abandonado, lo habían corrido del trabajo y lo querían matar. Ujú. Todo en un solo día, Ay, ¿no? sí, sí, Y sí, llega sí. el William Hurt, que era su cuate, y lo saca de la cárcel y le dice, vente, vámonos a nuestra reunión de AA. Le dice, oye, pero estás loco, ¿no? ¿Cómo que vámonos a la reunión de AA? Pues, ¿qué no ves lo que me está pasando? Y le dice, mira, amigo,
Tu problema verdadero no es tu adicción al alcohol y a las drogas. Tu problema verdadero es tu adicción al caos y al descontrol. Bueno, cuando yo oí esa frase se me hizo súper fuerte, pero Es ¿cuántas real. veces no somos adictos a emociones tan destructivas como el caos, el conflicto, el drama, la autocompasión, la culpa, Así ¿verdad? es, así es. Hay un libro que me encanta de Walter Rizzo, creo que se llama La sabiduría emocional, donde habla que nosotros venimos de fábrica, venimos con emociones, ¿no? El enojo para mostrar que algo nos está molestando, el miedo porque ahí viene el tigre y tenemos que salir huyendo, el dolor, algo nos está quemando, quita la mano de la estufa, la alegría, el problema, y esas son de corta duración y las tenemos que vivir, son de corta duración, tienen un propósito específico y si no las confrontamos y no las sentimos, entonces se van a crear en enfermedades ya producidas por el hombre mental, ¿no? Por ejemplo, mentalmente como el enojo se convierte en resentimiento, la tristeza en depresión, el miedo en ansiedad. Entonces, cuando tú sabes que tú mismo lo estás provocando porque no te estás atreviendo a confrontarlo contigo mismo. Yo les digo, no lo tienen que confrontar con las personas, háganlo con ustedes. O sea, respétense, hónrense en estas relaciones. Claro, por supuesto, es aceptar en primera instancia esta emoción que tengo. El enojo, fíjense, normalmente es una emoción con la cual nos peleamos mucho, pero gracias al enojo ponemos límites. Si no ponemos límites, bueno, pues nos pasan por arriba, ¿no? Como Claro, claro. tapete. Entonces es bien importante. También el enojo nos ayuda, es este coraje que necesitamos en la vida. Es bien importante, sobre todo señoras, mujeres, reconcíliense con el enojo. La depresión les quiero decir que en gran medida no viene por tristeza, viene por enojo reprimido, porque las mujeres, como no nos permitimos enojarnos, sí nos permitimos ponernos tristes. Y los hombres, en lugar de ponerse tristes, que no está permitido para ellos, se enojan. Bueno, vamos a regresar enseguida. Acuérdense que este es su programa Ser Uno. Pueden ver las repeticiones tanto en el canal de Lucero Santana, Lucero del Mediodía, online. También lo pueden ver en mi canal de YouTube, Ser Uno, Eli Martínez. También en Facebook, tanto en los de Lucero Santana, Lucerito, como en el mío. Volvemos enseguida.
Viviana López, agradecemos muchísimo que estés pendiente del programa. Les quiero decir que nos están haciendo una pregunta vía Twitter. Rosa Elena Chagoyán, parece, es homónimo de la actriz, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Nos pregunta qué quiere decir la rinitis alérgica, porque ella padece constantemente de esto y cómo se la puede quitar. Seguramente, Rosa Gloria. Ajá. Rosa Elena, perdón. Rosa Elena. Rosa Elena, seguramente también debes de estar padeciendo constantemente de problemas intestinales. Uno de los factores principales en la rinitis alérgica es una deficiencia enzimática. Nosotros tenemos una cantidad ya establecida de enzimas que va a producir todos los órganos, ¿no? Pero como están impactados por este nivel de estrés emocional, de estrés metabólico, entonces pues rebasamos la capacidad enzimática. Además, como es la sede emocional, el intestino, y entonces no lo estamos guardando, se está activando esta flora bacteriana, y esta flora bacteriana, la nociva, lo que hace es destruir los receptores de vitaminas, de minerales, entonces, y obviamente también de enzimas que son las que nos provocan. Entonces, está asociado a intolerancias alimentarias que van a hacer una reacción natural donde se va a producir histamina, es inflamación en cualquier parte del cuerpo. En este caso, muchas veces compiten estos receptores de intolerancias a intolerancias o alergias ambientales, pero cuando se corrige el problema en el intestino, se libera muchísimo el problema de rinitis. Entonces, yo como lo solucionaría, bueno, primero haría desintoxicación celular, que eso es lo que hacemos en el centro, en donde estoy, y además se hace una reprogramación celular donde se manda nueva información a todas tus células poniéndolas en contacto con la vibración de la sustancia que no está reconociendo tu cuerpo. El polen, virus, hongos, bacterias, pero además a ciertas intolerancias que ya generaste seguramente. Las más importantes son a las proteínas más pesadas, como es la caseína, que es la leche, la proteína del trigo o del gluten, o la del huevo precisamente. Entonces hago pruebas para ver cuáles son las pruebas que no son invasivas, sino simplemente con prueba kinesiológica pongo en contacto a ti con la vibración de estas sustancias y veo qué es lo que no estás reconociendo. Y entonces, a través de un estímulo en el sistema nervioso central, a través de un masaje, se libera este padecimiento, esta alergia que estás creando, ¿no? Porque el cuerpo lo está reconociendo como nocivo. Ok. Pues muy bien contestado. Gracias, Claudia. Bueno, Sí. y cuéntanos, bueno, antes que se me olvide, les quiero decir una cosa. Gran parte de los síntomas o enfermedades que ustedes tienen hoy en día se debe una vez más a su árbol transgeneracional. Es decir, estas historias de familias donde hay cáncer en todas las generaciones, donde hay diabetes en todas las generaciones, nos están hablando de que son lealtades sistémicas una vez más, que es importante romper. ¿Y cómo se hace esto? A través de constelaciones familiares, a través de el método que yo aplico, uno de los métodos que aplico, que es Resonance. En fin, hay muchas maneras ya de tratar esto, pero el chiste es primero detectar cuál es el origen, y eso sí es padrísimo, ver cuál es el origen de esta enfermedad, qué me está diciendo. Por ejemplo, el cáncer de seno es bien interesante, ¿verdad? Sí. Miren, las enfermedades además, acuérdense que las creencias son bien contagiosas. Hace 20 años, 30 años, el cáncer apenas se estaba empezando a hablar. No porque no existiera, sino porque no era tan común. Lo que estaba de moda en ese tiempo era el herpes. Claro. No sé si te acuerdas. Claro, sí, sí. ¿Verdad? ¿Qué está pasando ahorita? Como empiezas todo el mundo con que esto te produce cáncer, ten cuidado porque no te va a dar cáncer, ¿verdad? Entonces todo el mundo ya está así pasándose los chips del cáncer. Bueno,
Específicamente, el cáncer en el seno derecho, fíjense qué interesante, tiene que ver con la desprotección del hombre a la mujer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan en la Edad Media cuando el hombre defendía a la mujer? ¿Qué hacía? Con la mano izquierda la protegía y con la derecha sacaba la espada. Es decir, la mujer quedaba su seno derecho protegido por el brazo y el hombro del hombre, ¿verdad? Cuando la mujer se siente desprotegida inconscientemente, entonces empieza a generar esas sustancias. Ahora, cuando ella no puede proteger a sus hijos, a su vez, es cáncer en seno izquierdo. Obviamente, cada caso es especial. No quiere decir que si yo ya sé el origen de mi enfermedad, ya con eso no voy a tratarme. Sí, sí es importante tratarse. Pero cuando tú tienes ya, te cae el 20 de qué me está diciendo este síntoma o enfermedad, lejos de pelearte con el síntoma, que es lo que normalmente hacemos, porque a Acéptalo. mí yo no sé qué hice, para qué me pasa. No, reconcílate con tu enfermedad que te esté indicando que necesitas darte cuenta de algo. Es tu gran maestra la enfermedad. Ok, Y Claudia. no solamente enfermedades, sino trastornos, ¿no? Es estar Ujú. escuchando constantemente tu cuerpo. Sí, ¿Qué hice? ¿Qué pensé? ¿O qué comí distinto? sí. ¿No? Estar como más consciente de lo ¿Tú qué que te te está diste cuenta, por pasando. ejemplo, a partir de tu cáncer de estómago? Bendito Dios, no se desarrolló. Se Ujú. estaba generando, era un adenocarcinoma. Yo empecé a sentirme muy mal, pero porque yo, pues me tragaba todas las emociones, por supuesto. Yo no tenía ni idea de lo que era esto. Yo era totalmente en el ramo de la matemática, no de los números, y no estaba en contacto con esta parte. Entonces empecé a sentir muchísimo más dolor de cabeza, pero constante, y no sabía, o sea, yo no buscaba qué me estaba pasando emocionalmente, Ujú. simplemente estaba buscando cómo resolverlo y pues no sabía porque pues nunca me enfermaba de nada. Hasta que un hermano me mandó a esta terapia, de la cual ahora soy titular, gracias a Dios y encontré mi misión en la vida, pero en esa terapia encontré que era todo esto que yo estaba viviendo y que me estaba guardando, y entonces, obviamente, ¿qué sucede? Pues nada más dejan de recibir oxígeno las células, deja de recibir los nutrientes y tampoco están saliendo los residuos metabólicos. En un ambiente ácido, pues obviamente se generan tumores, adenocarcinomas, bueno, más virus, más hongos, bacterias, en fin, ¿no? Pero entonces se pudo detener y con esta terapia, y además a los 2 meses yo ya estaba Pero, a feliz. ver, ¿tú de qué te das cuenta entonces, ya emocionalmente, a qué se debe tu cáncer? ¿A qué se debía Ah, bueno, que tu yo no sintomatología? podía digirir lo que estaba viviendo Ujú, en ese momento y me costaba muchísimo trabajo reconocerlo. ujú. Siempre estaba yo más bien desde el lado racional, el lado de generar el resultado, de tomar una decisión y de no atender a esta parte emocional, de no escucharme, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, estómago es no poder digerir lo que estás viviendo, no solamente el alimento, no estás pudiendo digerir lo que estás ¿No? Y luego la viviendo en ese gastritis momento. también quiere decir que algo te está ardiendo, ¿no? Algo te está Claro, quemando. todo eso. Entonces, en el momento en que tú te reconoces y dices, claro que soy vulnerable. Es esa parte donde tú me hiciste favor de compartir a Brené Brown, Ujú. donde la vulnerabilidad es un don divino, no es debilidad, Claro, ¿no? recomendado ese video totalmente. Muchísimo, Brené muchísimo. Brown, búsquenla en YouTube. Brené Brown con B grande. Vulnerabilidad y vergüenza. Los dos que tiene son maravillosos. Maravillosos. Y ahí es donde te dice, o sea, la vulnerabilidad no tiene nada que ver con que seas débil, con que no puedes ser fuerte, ¿no? Y ahí nos enlazamos a Enrique Corbera, ¿verdad? Claro. Oye, o como diría mi amado José Rubén González Vera, no nos va a dar el síndrome de la paloma, ¿eh? ¿Ya sabes ¿Cuál? cuál es? Das No. 3 pasos y la cagas. Ah. ¿Verdad? Ay, Eli. Pues sí, pues toda es la parte Claro, digestiva, ¿verdad? claro, claro. Sí. Entonces, fíjense, cómo cada síntoma va reflejándonos una situación en particular. Otra vez, cada caso es distinto,
Pero bueno, Claro, no podemos simplemente hay generalizar. cuestiones que son muy lógicas, ¿no? Pues tracto digestivo, pues ¿para qué sirve? Para digerir, pues que no estoy pudiendo digerir. El colon, ¿para qué sirve? Para soltar, pues que no estoy pudiendo soltar, ¿no? Y sobre Cosas todo así. asimilar, Claro. asimilar en el intestino delgado. No puedes asimilar nutrientes si no es a través del intestino delgado. Entonces, bueno, pues ahí obviamente o subes de peso o bajas de peso y obviamente te afecta en la energía ¿Cuántas veces no tremendamente. hemos visto que el sobrepeso tiene que ver con la falta de protección que está sintiendo la persona? Es una manera de hacerme como una llanta así para poner una distancia, porque me siento desprotegido. O de no, de guardarte para que nadie vea tu vulnerabilidad. Claro, por supuesto. Otra vez la vulnerabilidad, ¿no? Muy bien, chicos. Regresamos ya a la chamba directo. Nos encantaría darles mil significados de enfermedades. Desgraciadamente, pues el tiempo es corto, pero bueno, ya les dimos herramientas para que ustedes trabajen en casa. Y regresando, vamos a hacer este test que nos tiene Claudia. Regresamos enseguida. Regresamos a este último bloque, chicos. El programa se nos fue rapidísimo, como siempre. Les voy a platicar rápidamente cómo actuamos nosotros ante las diferentes respuestas del miedo. ¿Se acuerdan de las tres respuestas que son lucha, huida o parálisis? Cuando nosotros estamos en la lucha, son las personas o somos las personas que somos muy reactivas, explotamos fácilmente, no la pasamos culpando al otro de todo lo que nos pasa, vivimos sobredefendiéndonos, vivimos siempre en la como, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Las personas que viven en la huida lo hacen a través de evasiones, obviamente. ¿Y cuáles son estas? Compulsiones, adicciones, fijaciones, obsesiones. Entonces hago mis rutinas, digamos, de huida.
todos los excesos que haya en mi vida, dormir en exceso, ver televisión en exceso, celular en exceso, fumar en exceso, todos los excesos me están hablando de que estoy huyendo de algo. Y por último, las personas que viven en la parálisis son las personas deprimidas o con ataques de ansiedad. Es decir, personas que ya su sistema literalmente se rindió y ya no sabe cómo actuar. Se los dejo de tarea para que vayan pensando cuál es el mecanismo que ustedes están usando más en este momento. Todos usamos de todo, pero siempre hay algo que es lo que más nos afecta. Así es. Ahora sí, listos, vámonos a este cuestionario que nos tiene Claudia. Ahora sí, Claudia. Ok, les voy diciendo las preguntas. Por favor. Bueno, anotemos. Vamos a empezar. ¿Tienen dolores de cabeza constantes? No. ¿Duermen bien? ¿Tienen un sueño reparador? ¿Despiertan con energía? ¿Tienes distensión abdominal, sobre todo después de comer? ¿Te mueres o tienes ansiedad por comer carbohidratos más que otra cosa? ¿Ya empezamos con problemas? ¿Ya sí nos llevamos, Claudia? Sí. ¿Padeces de dolores musculares, de articulaciones? ¿Tienes cambios súbitos de humor? ¿Tienes inflamaciones constantes, colitis, gastritis, todoloitis, agruras? Creo que con esas sería, podríamos lograr hablar del cuerpo. Ok. Y la emoción. ¿Y cuáles serían entonces las respuestas de esto? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes que contestar o qué significa esto? Mira, por ejemplo, el no poder dormir bien es porque estás en una alerta constante. No tienes derecho a descansar. Muy inconscientemente puedes decir, yo no merezco la abundancia, no merezco estar bien, no merezco necesito estar, dar y dar y dar más en esta constante lucha, ¿no? El hecho de despertar sin energía, obviamente, es porque también todo tu cuerpo está trabajando en la noche para desintoxicar, para generar nuevos cambios. Y si obviamente estás en una alerta constante, aunque no estés tú consciente, tú dices, bueno, pues sí dormí, me desperté algunas veces, pero volví a dormir. Sí, pero eso no significa que haya sido reparador el sueño. Entonces, también te está hablando de una situación donde tienes que estar más en constante contigo de decir, hoy elijo recibir toda la abundancia que yo merezco por derecho divino y elijo empezar a recibir todo lo que Dios quiere para mí también. No solamente es dar, también es recibir para mí, ¿no? Claro. El universo, acuérdense que es un equilibrio perfecto entre el dar y el tomar. Así es. Y hay que ser humildes y aprender a recibir, porque cuando damos en exceso, los buenitos en exceso, ¿qué creen? Son los que se enferman, como dice el dicho, y como diría nuestro buen Enrique Orbera, mala hierba nunca muere, ¿verdad? Así es, así es. Los malos cuando has visto que se enferman, no, ellos están muy contentos. Los buenos, que son los que no ponen límites, los que se tragan las emociones, los que siempre dan, son los que se enferman más. Porque en el fondo, pues no merecen, de alguna manera sentimos que no merecemos, ¿no? Ay, ya se nos fue el tiempo, no puede ser, qué rápido, no qué rápido. Me digas. Rodrigo, alárganos por favor el tiempo, si eres tan amable. Oye, Claudia, ¿dónde te podemos localizar? Mira, está hoy en Juriquilla, en Clemencia Borja Taboada, 346, local 7, en la planta alta. ¿Tu celular? Mi celular 442-3432-099 y el teléfono de la clínica 215-0703. Qué lástima que se nos fue tan rápido. ¿Verdad? Es que es increíble cómo se pasa esto de volada. Yo soy Eli Martínez, mi celular es 442-322-1451, por si quieren alguna terapia o informes. Les quiero decir que ya estoy a punto de arrancar
2 entrenamientos, uno en Empowerment, que es un entrenamiento muy completo de 8 meses para que ustedes transformen sus vidas completamente. Inicia el 23 de marzo, de abril. Y luego también doy el curso de cómo crear la abundancia que quieres. Ese me parece, ya si luego se los confirmo, que lo doy el 25 y el 26 por ahí. Si no, de todas maneras, contáctenme, 442-322-1451, mi correo maema27@hotmail.com, Facebook, Eli Martínez con I latina, Twitter, @maema27. Ha sido un placer estar con ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Listo.